Queridos amigos y hermanos, les deseo un feliz sábado. En este momento vamos a continuar pues el tema que hemos dejado anteanoche. El tema va en la parte número 3. La iglesia adventista no es Babilonia. Lectura que estamos haciendo del libro Testimonio para los Ministros. Ahora vamos a ver todo lo que son las acusaciones satánicas, su obra de engaño a través de sus agentes dentro del pueblo de Dios. Vamos a orar para que nuestro Dios pueda ayudarnos a comprender el mensaje que hoy vamos a estudiar juntos. Querido Padre Dios, gracias Señor por esta noche, por este momento que vamos a estudiar, Señor, el espíritu de profecía y poder comprender, Señor, las cosas que sucedieron en los tiempos que vivió tu sierva y cómo se vuelven a repetir ahora para estos tiempos finales. Ayúdanos, Señor, a comprender, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos ilumine para poder comprender y sacar una lección preciosa. Por Jesús nuestro Salvador te lo suplicamos. Amén. Muy bien. La iglesia adventista no es Babilonia, parte número 3. El apartado titulado Las palabras de acusación no provienen de Dios. Dios tiene un pueblo en el cual todo el cielo está interesado. Y dicho pueblo es el único objeto de esta tierra que sea precioso para el corazón de Dios. Entonces, ¿qué cosa es lo más precioso que hay en esta vida, en este mundo para nuestro Dios y para todos los seres no caídos que moran en el cielo, para los ángeles, para los mundos no caídos? Su pueblo adventista del séptimo día, que creen en el pronto advenimiento del Señor y en el día sábado, que pone en vigencia los 10 mandamientos. Entonces, ese es el único objeto de esta tierra que es precioso para el corazón de Dios. No es la Organización de las Naciones Unidas, no es la ONU, no es el Vaticano, no es el país de Israel, no es el país de Estados Unidos, no, su iglesia, por la cual Cristo dio su vida. Que todos los que leen estas palabras les den atenta consideración, porque en el nombre de Jesús yo quisiera grabarlas en cada alma, dice la sierva de Dios. Cuando se levanta alguien de entre nosotros o de afuera, o sea, dentro de la iglesia y de fuera de la iglesia, que siente la preocupación de proclamar un mensaje que declara que el pueblo de Dios se cuenta con Babilonia y asevera que el fuerte pregón es un llamado a salir de ella, podéis saber que no proclama el mensaje de verdad. No le recibáis ni le digan bienvenido, porque Dios no habló por él, ni le dio mensaje alguno, sino que él corrió antes de ser enviado. Así es, dice la sierva del Señor, que no le prestemos atención a aquellos que tanto dentro o fuera de la iglesia. Cuando dice fuera de la iglesia, está hablando a los separatistas, a los disidentes que causan división a la iglesia, que por fuera están lanzando calificativos que la iglesia adventista se cuenta con Babilonia o la iglesia adventista es de la hermana de la caída Babilonia. Es lo mismo. Si Babilonia tiene una hermana, entonces entre hermanas son iguales en característica, porque son criados reciben la misma educación de un mismo padre. Entonces, no digamos así las cosas. Entonces, decir que se salgan de la iglesia porque es la hermana caída de Babilonia y que asegura que el fuerte pregón de Apocalipsis 18 es salir de ella, entonces no está proclamando el mensaje verdadero. Dice, ni le digamos bienvenido, ni lo saludemos, ni le mandemos saluditos por redes sociales. El mensaje contenido
en el folleto titulado El fuerte clamor. Ya le dijimos de quién está hablando Ellen White. Está hablando del señor Stanton. Stanton, que escribió, como vuelvo a repetir, un folleto titulado El fuerte clamor. Ella dice: es un engaño. Tales mensajes vendrán y se pretenderá que han sido enviados por Dios, pero la pretensión será falsa, porque no están llenos de luz, sino de tinieblas. Habrá mensajes de acusación contra el pueblo de Dios, similares a la obra hecha por Satanás al acusar al pueblo de Dios. Y estos mensajes estarán resonando en el mismo tiempo en que Dios esté diciéndole a su pueblo: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Ese es un texto del profeta Isaías. Ese es un texto del profeta Isaías, que está en el capítulo 60, versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Esa es la tarea que justamente está haciendo el pueblo de Dios, la iglesia adventista del séptimo día. Entonces Satanás paralelamente utiliza a sus agentes para acusar con el dedo de que la iglesia de Dios, que está procurando resplandecer al mundo que está morando en tinieblas, lo acusa de ser Babilonia, poner piedra de tropiezo a la obra que Dios está haciendo con sus hijos para proclamar al mundo la luz. Una obra de engaño. Qué curioso, el gran engaño, ¿no? Ese ministerio disidente que acusa a la iglesia de ser la hermana de la caída Babilonia. Tremendo. Una obra de engaño. Se hallará que los que llevan un mensaje falso no tendrán un alto sentido de honor e integridad. Engañarán al pueblo adventista, de hecho. Mezclarán con su error los testimonios de la hermana White y usarán su nombre para dar influencia a su obra. Y eso es lo que están haciendo. En sus conferencias, muchos disidentes están usando citas de Ellen White, pero mezclan un 99% de verdad con un 1% de error, y ahí todo se envenena. Entonces, como presentan citas en sus conferencias, todo, sí, es adventista porque utiliza el nombre de Ellen White. Pero usted no sabe que si lo analiza bien, a veces están mezclados con mensajes de espiritismo, con mensajes de la nueva era, con mensajes metafísicos, con mensajes cabalistas, con mensajes, ¿qué le diría? Llenas de gnosticismo, un poco de manera subrepticia, escondido en los mensajes que presentan. Y presenta tantas conferencias para poder convencer, cuando la verdad es tan sencilla y tan simple. Por eso que utilizan los testimonios de White para respaldar, para dar un sello verdadero a su falso mensaje. Por eso ella predijo que las cosas que sucedían en su tiempo van a suceder en los tiempos finales. Eso es lo que está pasando. Seleccionan de los testimonios los pasajes que ellos piensan poder torcer para sostener sus posiciones y los colocan en un marco de falsedad, de manera que el error tenga peso y sea aceptado por el pueblo. Interpretan erróneamente y aplican mal lo que Dios ha dado a la iglesia para amonestar, aconsejar, reprobar, consolar y animar a los que constituyen el pueblo remanente de Dios. Hasta en el mensaje de Dios dado en la Odisea, que está en Apocalipsis capítulo 3. Pareciera que Dios estuviese, en su mensaje a la Odisea, pareciera que estuviese vomitándolo. Lo que el Señor dice es condicional.
Porque si no te arrepientes, ¿no? Te vomitaré de mi boca. Ahí no dice, te voy a vomitar. No. El Señor nos invita, todavía nos aconseja que compremos, ¿qué cosa? Oro refinado en fuego y colirio para que nuestros ojos puedan ver bien. Entonces, su obra o su mensaje a la Odisea no es que salgamos de la iglesia de la Odisea, de la iglesia adventista, sino que dejemos de ser laodicenses y seamos cristianos pues fervorosos, cristianos calientes, no tibio ni frío. Entonces, los disidentes proclaman de que el mensaje de la Odisea es el fuerte clamor para poder salir de la iglesia adventista, que Dios prácticamente ya nos vomitó, nos desechó. Y eso es lo que hacen estos españoles a decir que el Señor a toda su iglesia ya lo ha vomitado de su boca, por rechazar supuestamente, entre comillas, el mensaje de su supuesto cuarto ángel, cuando de cuarto ángel no tienen nada. Es lamentable. Interpretan erróneamente y aplican mal lo que Dios ha dado a la iglesia para amonestar, aconsejar, reprobar, consolar y animar a los que constituyen el pueblo remanente de Dios. Los que reciban los testimonios como mensaje de Dios serán ayudados y bendecidos por ellos. Los que realmente recibimos de todo corazón y amamos los testimonios, vamos a ser bendecidos por Dios. Pero aquellos que toman ciertas partes, o sea, algunas partes nada más, lo que a mí me conviene para sostener alguna teoría, ¿ya? O idea de su propia factura, para defender su conducta errónea, no serán bendecidos y beneficiados por lo que enseñan. Sí, es verdad lo que están haciendo. Por ejemplo, este grupo separatista del Ministerio Cuarto Ángel utiliza una cita, por ejemplo, una cita donde habla, por decir que un día ya trataremos más a fondo, que hay una sola cita donde dice que de alguna forma, ¿no? Aparecerá un Elías, pero no utilizan bien el contexto de que Ellen White se estaba refiriendo, ¿qué cosa? Que el pueblo de Dios es el tercer Elías, no una persona. Entonces, un día trataremos con más profundidad, pero sacan un trozo fuera de contexto para tratar de referirse de que el líder de esta secta es el tercer Elías enviado por Dios. Utilizan de la página 475 de Testimonio para los Ministros. Alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías. Estas palabras han sido aplicadas equivocadamente por algunas personas que pensaron que alguien habría de aparecer con un mensaje profético después de la vida y la obra de la hermana White. Algún día vamos a explicar el comentario sobre esa cita más detalladamente y nos vamos a dar cuenta de que ella se refería a que el tercer Elías es ¿qué cosa? Es el pueblo de Dios que predica el mensaje de los tres ángeles, ¿ya? Y no una persona que se llena los bolsillos de los diezmos y ofrendas para construir pues su residencia con piscina del valor de $1.000.000. Entonces, hay que pensar bien las cosas, hay que estudiar, hay que investigar antes de proclamar cosas que a uno con intención lo conviene personalmente. Entonces dice, al pretender, la de María, al pretender que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia, es tener la misma pretensión que Satanás, que es un acusador de los hermanos, que los acusa delante de Dios día y noche. Entonces, aquel que dice que la iglesia adventista es Babilonia, es un hijo de Satanás. Bien claramente lo dice. ¿Por qué? Porque se convierte en un acusador de sus hermanos. Por este mal uso de los testimonios, las almas son confundidas, porque no pueden entender la relación de los testimonios con una posición tal, la que asumen los que están en el error. Pues Dios se propuso que estos testimonios estuviesen contenidos siempre en el marco de la verdad, ¿ya? Siempre. Y esto es justamente, es una amonestación también para los líderes de nuestra iglesia.
Y para los separatistas, para pues que se reconviertan, regresen a nuestra iglesia que Dios ha fundado. Los que defienden el error dirán, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. ¿Sí? Dan testimonio de la falsedad, no de la verdad. Si los que han estado proclamando el mensaje de que la iglesia es Babilonia, en vez de haber usado el dinero, y todavía estos disidentes, ¿no?, reciben diezmos, lo que debiera ser dado a la iglesia adventista, estos disidentes, y lo voy a llamar el Evangelio Eterno, Ministerio del Cuarto Ángel de Víctor San Vicés, el último llamado de Darío Ra, el último llamado divino, hay también de los antitrinitarios, Sinfonón, también hay de Marshall, que es un davidiano, todos piden diezmos y ofrendas, porque se creen ser los enviados de Dios. Y acá justamente Ellen White dice, si los que han estado proclamando el mensaje de que la iglesia es Babilonia, en vez de haber usado el dinero para publicar y difundir este error, lo hubieran gastado en edificar en lugar de destruir, habrían puesto en evidencia que eran el pueblo al cual Dios dirige. ¿Se dan cuenta para qué utilizan estos separatistas los diezmos que reciben? Para intentar destruir a la iglesia adventista, al pueblo de Dios. Hay una gran obra que hacer en el mundo, una gran obra que debe ser realizada en los países extranjeros. Deben establecerse escuelas para que nuestros jóvenes, niños y personas de edad más madura sean educados tan rápidamente como sea posible para que puedan ir al campo misionero. Esa es la labor urgente, no estar perdiendo tiempo. Estar difundiendo el error, más bien que aprendan como Jesús entrenaba a los 70 discípulos para que vayan en pareja de predicar casa por casa. Enseñarles las técnicas, cómo saber entrar a un hogar y darles el mensaje de salvación, no estar diciéndolo en la iglesia adventista es Babilonia. Se necesitan no solamente ministros para los campos extranjeros, sino obreros sabios y juiciosos de toda clase. ¿Se dan cuenta lo que Ellen White recomienda? Establecer escuelas, no gimnasios, mega gimnasios allá en Girona, hechos, pero lo mejor, el más elegante de España. ¿Con qué? Con las donaciones, con los diezmos, las ofrendas, construyendo mega gimnasio, ahora que están en proyecto de construir supuestamente un restaurante vegetariano de última categoría, de 5 tenedores, imagínense. ¿Y para qué? Supuestamente para que los comensales vayan ahí a entrenar en el gimnasio o vayan a consumir en el restaurante, puedan ser alcanzados con el evangelio. Cuando el consejo de la sierva del Señor es establecer escuelas para laicos, para que aprendan a ser misioneros. Dice la sierva acá, se necesitan no solamente ministros para los campos extranjeros, sino obreros sabios y juiciosos de todas clases. Desde todas partes del mundo se oye el llamado macedónico, pasa y ayúdanos. Con toda la responsabilidad que descansa sobre nosotros de ir y predicar evangelio a toda criatura, hay gran necesidad de hombres y medios. Y Satanás está trabajando en toda forma concebible para distraer los fondos, las donaciones, para impedir que los hombres se empeñen precisamente en la obra que deberían estar haciendo. ¿Se dan cuenta? Satanás está detrás de todo ese mal uso del dinero que van justamente para poder avanzar el evangelio. Es tremendo. Y encima todavía hacen lo que no deben hacer. El dinero que debiera usarse en realizar la buena obra de edificar casas de culto, de establecer escuelas para la educación de los obreros destinados al campo misionero, de adiestrar a jóvenes y señoritas de manera que puedan salir y trabajar con paciencia, con inteligencia y con toda perseverancia para ser agentes por cuyo intermedio pueda prepararse un pueblo que permanezca en pie en el gran día de Dios, es desviado del cauce de la utilidad y la bendición al de la perversidad y la maldición. Bien claro está la cita acá.
Más claro no puede ser, porque hacen lo contrario que Dios establece. Y así dicen ser justamente los guías que Dios ha levantado para estos últimos tiempos. El día grande de Dios está cercano y muy próximo, y hay una gran obra que realizar, lo cual debe ser hecha con presteza para hallarnos que en medio de la obra que ha de hacerse están los que profesan creer la verdad presente y que no saben cómo invertir los medios que les fueron confiados, quienes por falta de mansedumbre y humildad de corazón no ven cuán grande es la tarea que ha de hacerse. Todos los que aprendan de Jesús serán obreros juntamente con Dios, todos los que sean humildes. Pero los que salen a proclamar el error gastando tiempo y dinero en una obra vana arrojan cargas acrecentadas sobre los verdaderos obreros que trabajan en campos nuevos. Así es, prácticamente aquí están diciendo que estas personas que emplean el dinero para sus vanidades, para acusar a la iglesia de Babilonia, ponen cargas, ponen yugo sobre los verdaderos misioneros del pueblo de Dios, del pueblo adventista que están haciendo el mensaje, están poniendo vallas, obstáculos. Eso es lo que dice la sierva del Señor. Pues en lugar de dedicar su tiempo en apoyo de la verdad, estos se ven obligados a contrarrestar la obra de los que proclaman la falsedad y pretenden tener un mensaje del cielo. Prácticamente contrarrestar esta marea de maldad, esta marea de engaño que arrojan sobre la iglesia, sobre el pueblo de Dios, esas falsedades, es un trabajo que a veces a un misionero, a un agente de Dios, del pueblo de Dios, tiene que estar perdiendo tiempo de poder contrarrestar los errores que ellos han regado a muchas personas, porque muchas personas preguntan, ¿y esto es verdad lo que dijo fulano de tal? ¿Esto es verdad lo que ha dicho Mengano? Y uno tiene que estar justamente haciendo conferencias o diciendo que eso no es así, es asá. O sea, uno deja a un lado, tiene que dejar a un lado de estar proclamando el evangelio para poder atender las dudas que estas personas arrojan sobre el pueblo de Dios. Si los que han hecho esta clase de trabajo hubieran sentido la necesidad de contestar la oración que Cristo ofreció a su Padre inmediatamente antes de su crucifixión, de que los discípulos de Cristo fueran uno como Él y el Padre son uno, todo esto está en el capítulo 17 del libro San Juan, sobre la oración de Jesús por sus discípulos. ¿Ya? Si en estas cosas hubiesen pensado estas personas que arrojan errores, no estarían malgastando los medios que les son confiados y que tanto se necesita para hacer progresar la verdad, no estarían malgastando tiempo y capacidad precioso para diseminar el error, haciendo necesario que los obreros dediquen su tiempo para contrarrestar y anular su influencia. Una obra de este carácter es inspirada no de arriba, no del cielo, sino de abajo, de Satanás, del infierno. Así es, si estas personas que dicen ser los héroes, los enviados de Dios, si hubiesen realmente sentido la necesidad de contestar la oración de Cristo por la unidad de la iglesia, hacen lo contrario, dividen, separan, esparcen el rebaño. Eso es la obra que hacen estos lobos disfrazados de ovejas. Una pregunta, como dice la Biblia. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas encendidas. Andan a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Eso es lo que Dios dice a todos estos falsos maestros, falsos profetas que encienden su propia antorcha
ya, su antorcha humana y no la de Dios, hay una condenación. De mi mano os vendrá esto, el dolor será sepultado. El mensaje que ha sido dado por aquellos que han proclamado que la iglesia es Babilonia ha dejado la impresión de que Dios no tiene iglesia sobre la tierra. Esa es la obra que están haciendo de Satanás. Esa es la obra. Dan la impresión de que no existe la verdad. Después todos comienzan a decir, bueno, como todos están en el error, entonces yo me quedo en mi casa, estudio mi Biblia, me porto bien y ya Dios conocerá mi corazón. Por eso que la gente deja de congregarse, porque arrojan mentira a nuestra iglesia adventista del séptimo día. Que este mensaje pues nos haga reflexionar, de no estar divulgando errores, mentiras. Que piensen bien, por su propia salvación les recomiendo que se unan con sus hermanos, así haya discrepancias, así haya diferentes de opinión, pero siempre estén unidos en espíritu, ¿ya? Eso es lo que justamente es el mensaje que hoy día hemos querido dar a conocer. Vamos a continuar todavía leyendo porque hay mucho que estudiar de este libro, Testimonio para los Ministros, en este capítulo importante porque eso es lo que ahora últimamente está minando. Muy bien, vamos a terminar sin más con una oración agradeciendo a nuestro Dios por esa luz que nos ha enviado a través de su sierva. Gracias, querido Dios, por ayudarnos a comprender. Danos luz para tener mucho cuidado de no estar andando en errores, siguiendo a través de redes sociales a personas que aparentemente hablan bonito, pero divulgan el error mezclándolo con la verdad. Ayúdanos, Señor, a estar atentos, que tu Espíritu Santo nos dé ese discernimiento para no caer en ese error, en ese juego satánico. Estos favores te los suplicamos en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Conmigo será hasta otro día, si Dios así lo permite. Un feliz sábado, muy buenas noches.